Alcanzar espacio en la memoria. Buenas tardes a todos. El día de hoy me ha tocado hablar sobre pancreatitis, ¿ya? Pancreatitis aguda. Vamos a hablar sobre lo que es definición, etiología, clínica, criterios diagnósticos de exámenes auxiliares, clasificación, tratamiento y complicaciones. Bueno, pancreatitis aguda es un cuadro frecuente, es la causa más frecuente de abdomen agudo médico, de etiología médica, ¿no? Se define como un proceso inflamatorio del páncreas, del tejido pancreático, debido a múltiples procesos, ¿no? Tiene un rango muy amplio, desde una pancreatitis leve que se soluciona en unos pocos días con reposo y analgésicos e hidratación, hasta unos cuadros muy severos donde se complica y se asocia a falla orgánica múltiple e incluso puede llegar a la muerte del paciente. En cuanto a las causas de pancreatitis, no está, mira, ya le he puesto y se queda colgado. En cuanto a las causas de pancreatitis, ya, entonces les decía, en cuanto a las causas de pancreatitis, tenemos dos causas principales, ¿no? La etiología alcohólica y la etiología biliar. La literatura internacional dice que las dos son las más frecuentes en iguales proporciones y que dan cuenta de más del 80% de la pancreatitis.
Sin embargo, en nuestro medio vemos que la causa más frecuente es la etiología biliar, ¿no? O sea, asociado a litiasis vesicular con migración de los cálculos y que desencadena un proceso inflamatorio del conducto del páncreas e inflamación con todo lo que desencadena pancreatitis. La causa alcohólica no es muy frecuente en nuestro medio, pero se describen a nivel internacional como las dos más frecuentes, ¿no? Este 20% de 15 o 20% de otras causas son múltiples, muchas causas, ¿no? Por ejemplo, esta tabla que adjuntamos acá es un estudio publicado del hospital de pancreatitis grave nada más, no están incluidas las leves, ¿no? Donde, como les decía, predomina la etiología biliar, ¿no? Y esto es ya de hace unos años, me parece que es de hace 5 o 10 años. Pero por términos generales tenemos así: pancreatitis de etiología biliar y etiología alcohólica, ¿no? Les decía que hay una lista muy grande de causas de pancreatitis, donde tenemos desde las enfermedades sistémicas como conectivopatías, vasculitis, enfermedades inflamatorias sistémicas, a otro gran grupo de causas de pancreatitis son medicamentosas. Una gran cantidad de fármacos están asociados a pancreatitis, sin embargo en la práctica diaria no es lo más frecuente, ¿no? Hay un grupo de fármacos asociados definitivamente a pancreatitis, otro con asociación probable y otro con asociación posible. Para destacar algunos de los que sí producen pancreatitis, tenemos azatioprina o pentamidina. Los que probablemente se asocien, tenemos al fármaco frecuente como diuréticos tipo furosemida y ácido valproico, y otros más raros donde todavía no está bien definido esto son, por ejemplo, los corticosteroides, ¿no? Y algunos antibióticos como metronidazol o eritromicina. La etiología, bueno, la fisiopatología depende de la etiología, ¿no? En los casos de etiología alcohólica, lo que sucede es una alteración a nivel del flujo o de la irrigación de la glándula pancreática y va a desencadenar, va a alterar la estructura, la función de las células del asino pancreático y va a desencadenar todo un mecanismo de destrucción, primero intracelular, después extracelular y después extra o peripancreático, ¿no? El mecanismo es similar cuando ya se inició la activación del órgano de las enzimas pancreáticas, ¿no? Sabemos que el páncreas es el órgano que produce las principales enzimas lipasa para digerir las grasas y para digerir las proteínas, ¿no? Estas enzimas salen del páncreas como proenzimas, no salen como enzimas, porque si no destruyen esto. Entonces se da pancreatitis cuando estas enzimas se activan antes de llegar al lugar donde deben activarse, que es generalmente el intestino delgado o el duodeno o el yeyuno. El alcohol en este caso altera la función celular y va a hacer que se activen las proenzimas en la glándula pancreática. La etiología de la pancreatitis biliar es debido a generalmente piedras o cálculos muy pequeños o pequeños que pasan desde la vesícula hasta el cístico y por el colédoco, ¿no? La mayoría pasa y va hasta el duodeno, pero hay algunos que se quedan o al pasar producen alteración, ¿no? Inflamación y estenosis o obstrucción parcial del conducto. Sabemos que el colédoco tiene una desembocadura común con el conducto de Wilson, ¿no? Y generalmente a este nivel es donde produce la alteración. ¿Qué sucede? Hay una obstrucción primero, después un reflujo, y esto va a demorar el tiempo que están las enzimas en el canalículo biliar, canalículos pancreáticos, y va a producirse la activación de las enzimas, ¿no? En cuanto a los síntomas, podríamos decir que el síntoma principal de la pancreatitis, ¿cuál es? El dolor. En el 99% de los casos presenta dolor. ¿Hay pancreatitis sin dolor? Sí, pero es muy raro, ¿no? El dolor es lo principal. ¿Y cuál es el dolor? ¿Qué tipo de dolor? El dolor típico de pancreatitis, dolor intenso en franja, en epigastrio o en el hemiabdomen superior, clásico, con irradiación a la espalda y todo, se da en menos del 10% de los casos.
Entonces el dolor intenso, típico, no es siempre, no es frecuente. Dolor hay en pancreatitis sí, casi siempre, pero no el dolor típico, ¿ya? Entonces hay muchas veces que me dicen los internos, alumnos o residentes, no, el dolor no es típico de pancreatitis, pero por eso no vamos a decir que no es pancreatitis, ¿no? Pero sí es cierto que el dolor de pancreatitis es más severo que otros tipos de dolores, ¿no? Colecicitis duele, la misma gastritis también puede doler, pero el dolor de pancreatitis es mayor. Casos muy raros donde no hay dolor, generalmente se asocia a vómitos persistentes, ¿no? Entonces, náuseas y vómitos sería el segundo síntoma más frecuente en lo que es pancreatitis, ¿no? Después, como síntoma de distensión abdominal, como consecuencia de la paresia del intestino, ¿no? Del intestino generalmente delgado. En cuanto a signos, ¿cuáles son los signos más frecuentes? Hay un sinnúmero de signos, ¿no? Fiebre generalmente se asocia. Recuerden que si hay fiebre en pancreatitis y eso no nos quiere decir infección, ¿no? La fiebre es una respuesta inflamatoria, pero no necesariamente asociada siempre a infección. Taquicardia, taquimia, signo de derrame pleural está asociado con frecuencia. Ictericia en los casos de etiología biliar es muy frecuente. Y en los pacientes con cuadros muy severos, ¿no? Hipotensión, shock. Y lo otro que nos dicen los libros clásicos de la clínica, equimosis, el signo de Cullen, el signo de Gray-Turner, está en menos de 1%. Esto se refiere a las equimosis periumbilicales o equimosis en flancos. No lo vamos a encontrar, menos del 1% de los casos, ¿no? Y la mayoría de veces que lo encontramos son debidos a otra cosa. Entonces, pancreatitis hay que sospecharla siempre. Los criterios, ¿cuáles son? Criterio clínico. ¿Y cuál va a ser el criterio clínico? Dolor en hemiabdomen superior, ¿no? Luego vienen los criterios laboratoriales, ¿no? En cuanto a criterios laboratoriales tenemos principalmente las dos enzimas, ¿no? Amilasa y lipasa, que son las enzimas pancreáticas. La amilasa es la primera enzima que aparece y se eleva más. Vamos a sospechar de pancreatitis cuando la amilasa está elevada más de 5 veces de lo normal, ¿no? Hay que recordar que la amilasa se eleva por cualquier problema agudo abdominal o extraabdominal, ¿ya? No es que amilasa es sinónimo de elevada, sinónimo de pancreatitis. Sin embargo, cuando es más de 5 veces el valor normal, sí es muy sugestivo de esto. Es muy sensible, pero poco específico. Es la primera enzima que se eleva. A partir de las 6 horas ya comienza a elevarse. Alcanza su pico máximo al primero o segundo día, o sea, 24 o 48 horas. Y después de esto comienza a bajar, ¿no? Al tercer día ya casi no encontramos amilasa en sangre del paciente. Y eso no quiere decir que no fue pancreatitis, ¿no? Siempre que pidamos amilasa y nos dicen positivo, negativo, elevada o no, hay que pensar o hay que averiguar o conversar cuánto tiempo de enfermedad tiene, ¿no? Si ya pasó 3 días de enfermedad, amilasa negativo es lo más probable, lo que vamos a encontrar. Lipasa es más específico, dura más tiempo su elevación, hasta 8 o 14 días. Comienza a subir al segundo, tercer, desde el primer día, pero segundo o tercer día comienza a subir, llega a su máximo en cuarto o quinto día y luego comienza a disminuir, pero dura más tiempo, ¿no? Hasta 2 semanas. Hay otros marcadores laboratoriales, pero que todavía no están muy utilizados a nivel de la clínica. El péptido activador del tripsinógeno dice que es un marcador precoz, más precoz que la amilasa, pero no está en investigación, no es algo que se use frecuentemente. ¿Qué más? En cuanto a exámenes laboratoriales, vamos a tener muchos. Vamos a tener el lactato elevado, leucocitosis, transaminasas. Es muy frecuente que en la pancreatitis de etiología biliar tengamos transaminasas elevadas 4, 6, hasta 10 veces por encima del valor normal, superior normal. Fosfatasa alcalina también, esto como les digo cuando es de origen biliar. Y el calcio también disminuye en las formas necrohemorrágicas, que ahora vamos a conversar un poco, ¿no? Dejé la proteína C reactiva al último porque proteína C reactiva sí, también se eleva, pero más que un criterio diagnóstico va a ser un criterio pronóstico. Lo vamos a comenzar a conversar después, más adelante. Entonces recuerden,
amilasa se eleva en muchas causas: colecistitis, úlcera péptica, embarazo ectópico, obstrucción intestinal, litiasis renal y claro que pancreatitis elevan la amilasa, ¿ya? No es criterio diagnóstico, excepto que esté más de 5 veces elevado sobre el valor normal. Esos son para elevaciones de amilasa, ¿no? Entonces ya tenemos criterios diagnósticos, criterios laboratoriales o enzimáticos, y lo otro que nos faltaría serían los criterios imagenológicos, ¿no? Para decir o sospechar en pancreatitis. Pero recuerden que pancreatitis, el diagnóstico es clínico y laboratorial confirmado con enzimas, y las imágenes nos van a ayudar en algunos casos. La ecografía abdominal es un estudio no invasivo, barato, rápido, pero no va a haber páncreas en la mayoría de casos, ¿no? Van a leer los informes que nos dicen páncreas no visible por interferencia gaseosa. Es frecuente y no es muy raro que se diagnostique pancreatitis por ecografía. Tomografía es un estudio muy específico, pero no se pide en todos. Solo se pide en casos de que se sospeche una pancreatitis grave o severa, o donde haya duda diagnóstica, donde se está sospechando otra etiología, entonces se puede pedir eso, ¿no? Y lo importante, como les decía, es primero diagnosticar si es pancreatitis o no es pancreatitis, ¿no? Y luego de eso, como les decía, que la pancreatitis puede ser leve hasta una pancreatitis grave casi mortal, hay que evaluar o estudiar los criterios pronósticos. Entonces, el primer objetivo de la pancreatitis es diagnosticarla, si hay o no hay. Si ya hemos definido que si hay pancreatitis, lo siguiente que sería es identificar el pronóstico, si es leve o es grave, o la otra clasificación que vamos a hablar después. En cuanto a los scores pronósticos, tienen su historia, vienen desde hace mucho tiempo, comenzaron desde el siglo pasado con criterios, los famosos criterios de Ramsson, ¿no? Donde se tomaba varios estudios de laboratorio y se evaluaba el ingreso, luego las 48 horas, y de acuerdo a eso se tenía un pronóstico de si iba a ir a la gravedad o no la pancreatitis. Luego aparecieron otros que están aquí en la lista, pero luego en los pacientes graves que iban a UCI generalmente se usaban los criterios de UCI. El Apache 2 es el más usado hasta ahora, hasta la actualidad, ¿no? Han salido otros, quizás el último que ha salido y el que está siendo un poco más utilizado es el criterio de BISAP, ¿no? Donde incluye el nitrógeno ureico en sangre, alteraciones del estado de conciencia, catalogado con Glasgow, la respuesta inflamatoria sistémica, la edad mayor de 60 años y la presencia o no de derrame pleural, ¿no? Entonces, dos o más de estos criterios nos indican una severidad de pancreatitis y nos harían actuar de distinta forma. Pero estos scores pronósticos son simplemente para ver qué vamos a hacer con la pancreatitis o cómo vamos a actuar con ella. Y en cuanto a imágenes, les decía que nos ayudan, sí, para confirmar los diagnósticos cuando hay duda, y cuando hay sospecha de severidad también para hacer un score pronóstico, ¿no? Lo histórico y clásico era la clasificación de Baltasar según la tomografía para pancreatitis, ¿no? Le decía A, páncreas normal, B, un edema difuso, C, donde hay ya compromiso de la grasa perihepática, el D, colección líquida aislada, y el E, múltiples colecciones, ¿no? Peripancreática. Sin embargo, esto por sí solo ya quedó en desuso, pero sí se usa asociado como parte del índice de severidad tomográfica, ¿no? Criterio de Baltasar más la presencia o ausencia de necrosis, y de acuerdo al grado o porcentaje de necrosis del órgano nos van a indicar un criterio de severidad, ¿no? Menos de 3 puntos es leve, la morbilidad es 8%, mortalidad es muy baja. En cambio, 7 a 10 puntos de esta clasificación, una morbilidad muy alta, 92%, y una mortalidad alta también, ¿no? Entonces, en los casos de pancreatitis grave, se toma la tomografía y se hace el estadiaje o clasificación de la pancreatitis. Otros criterios pronósticos y más fáciles de utilizar es la proteína C reactiva, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un rato. Quizás según estudios que se han hecho clínicos de seguimiento es el mejor predictor de severidad. O sea, ¿y esto cuál es la ventaja? Que es un solo examen y se puede hacer en cualquier momento, ¿no?
Tomografía, la sugerencia es hacerla a las 48 horas de la pancreatitis. Los otros scores de Apache o Ransom eran en distinto tiempo. Sin embargo, la proteína C reactiva tiene un valor, una sensibilidad y un valor predictivo aceptables, ¿no? El punto de corte era 15. O sea, 150 dice aquí, pero de los valores que nos reporta el laboratorio es 15 de PCR, ¿no? Más de 15 de PCR es un predictor de severidad. Menos de 15 de PCR no es grave, no es severo, ¿no? Otros marcadores que se busca que funcionen como predictores también están en estudio, pero no están todavía aceptados ni validados, ¿no? Y ahora sí, bueno, quizás algo que quisiera que lleven de esta clase es la clasificación de pancreatitis, ¿no? Hay varias clasificaciones, con el tiempo han ido cambiando y supongo que van a seguir cambiando, ¿no? Aquí vamos a hablar de las últimas dos. Los consensos internacionales sobre pancreatitis, uno de los últimos, bueno, de hace ya unos años fue el de Atlanta modificado, donde cataloga pancreatitis en tres grupos, ¿no? Pancreatitis aguda leve, que se caracteriza por ausencia de falla orgánica y ausencia de complicaciones locales o sistémicas. Esa es una pancreatitis aguda leve. Lo otro es pancreatitis aguda grave, que se caracteriza por falla orgánica persistente, o sea, más de 2 días de persistencia de la falla orgánica, a pesar del tratamiento adecuado, ¿no? Y entre las dos hay un tipo de pancreatitis aguda moderadamente grave o moderadamente severa. Le habían puesto estos especialistas del consenso, donde dice que hay una falla orgánica transitoria, o sea, llega el paciente con falla orgánica, ahora vamos a ver a qué se refiere falla orgánica, hipotensión, por ejemplo, ¿no? Pero que mejora antes de las 48 horas. O desde el inicio ya hay complicaciones, ¿no? Complicaciones sistémicas o locales. ¿A qué complicaciones hablamos? Colecciones, necrosis pancreática, o por ejemplo derrame pleural, o respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, la leve, el 99% va a ir a una evolución favorable con 2 a 3 días de tratamiento médico conservador, va a mejorar. La grave, en el 90% van a ir a complicaciones y una estancia prolongada alta y mortalidad alta, ¿no? En cambio, esta pancreatitis moderadamente grave, donde no hay mucha sintomatología, pero en la tomografía vemos que hay gran compromiso, muchas veces van a comportarse como leves y otras veces van a comportarse como graves, ¿no? No está muy bien definido. La gran mayoría es pancreatitis leve, un porcentaje de menos del 5 o 10% es la pancreatitis grave, y entre 10 y 15% es este otro grupo de pancreatitis moderadamente grave o severa. ¿A qué se llama falla orgánica con esa clasificación, ¿no? Se dice al que tenga más de 2 puntos del score de Marshall. ¿Y qué es el score de Marshall? Un score que evalúa falla de 3 órganos o sistemas, ¿no? Respiratorio, renal y cardiovascular. ¿Y cómo lo mide? Respiratorio por el PAFI principalmente, ¿no? Hipoxemia o PAFI bajo, y le da un puntaje más de 400, que es normal, 0, y va subiendo hasta menos de 100, que es un PAFI muy grave, muy deficiente, ¿no? La falla renal, creatinina menos de 1.4 hasta más de 5 de creatinina, ¿no? Que es ya una falla renal. Aquí sí hay problemas con los pacientes renales crónicos, ¿no? Pacientes que están renales en diálisis van a tener creatininas altas, pero para eso no se ha hecho todavía un equivalente aquí, ¿no? Pero se considera así, creatinina basal. Y en cuanto a la disfunción cardiovascular, tenemos presión arterial sistólica, ¿no? Presión arterial sistólica mayor de 90, presión arterial menor de 90, pero que responde a fluidos fácilmente, que no responde a fluidos, y que a pesar de eso está en acidosis, ¿no? Acidosis persistente, menos de 7.3 y menos de 7.2 es para el puntaje. Entonces, hablamos de un score de falla orgánica donde hay 2 o más puntos de falla respiratoria, renal o cardiovascular. Y como les decía, hay otra clasificación, esto ha salido publicado este año.
es basada en determinantes y en evidencia, ¿no? Hacen cada cierto tiempo revisiones y con esta clasificación ya no consideran los 3 grupos, sino 4 grupos, ¿no? La consideran la leve, moderada, grave y crítica. La leve es similar a la anterior, no hay falla orgánica y no hay necrosis pancreática. La pancreatitis moderada, donde hay falla orgánica transitoria, igual que la clasificación anterior que estábamos conversando, menos de 48 horas, y o necrosis pancreática estéril, ¿no? Ahora, ¿a qué llamamos necrosis pancreática? Alguna zona del tejido pancreático que se necrosa. ¿Cómo se define o cómo se evidencia? Tomografía con contraste, ¿no? Tomografía, se pone el contraste, no capta contraste, es una zona necrótica. Ahora, es estéril o infectada, ¿no? Estéril generalmente cuando no hay ningún compromiso, no hay signos o evidencia de contaminación por bacterias, ¿no? ¿Y cómo se define? Con aspirado, una punción guiada por tomografía, aspiración de colección si es que la hay, y cultivos, ¿no? Que son negativos, o no hay signos sistémicos de infección. En cambio, la clasificación pancreatitis grave es donde hay falla orgánica persistente o necrosis pancreática infectada, ¿ya? O sea, falla orgánica más de 48 horas o necrosis pancreática infectada. Y han agregado otra más, que es la crítica, donde en la grave hay una de las dos, no las dos, ¿no? O falla orgánica persistente o necrosis pancreática infectada, una de las dos. En cambio, en la crítica hay las dos cosas, falla orgánica persistente y necrosis pancreática infectada, ¿no? Entonces, de todas maneras, este último es el que tiene el peor pronóstico y las mayores tasas de complicaciones y mortalidad. En cuanto a la evolución, ¿no? La pancreatitis aguda grave, que es el tipo más, en ambas clasificaciones está considerado, ¿no? Generalmente es la que tiene la mayor sintomatología, el cuadro clínico más florido y el paciente está con mayor compromiso sistémico, ¿no? Generalmente en un tiempo precoz hay áreas, alteración difusa del páncreas, ¿no? Acá podemos ver en una tomografía, esta es la zona donde debe ir el páncreas, ¿no? Pero vemos que no está adecuadamente representado, ¿no? Y vemos que esta es una tomografía con contraste, ¿no? Acá está el contraste. Quizás esto podríamos decir que es algo de páncreas normal y el resto no capta contraste, y incluso hay colecciones alrededor y la anatomía está alterada, ¿no? Este es lo que les decía, necrosis pancreática, y este sería el páncreas viable. En este tipo de pancreatitis, la pancreatitis más grave, el pronóstico es reservado. Casi todos estos pacientes van a ir a UCI semanas. Entonces, el tratamiento de soporte hemodinámico, tratamiento del dolor, aporte nutricional precoz. Aquí, dentro del aporte nutricional, no va a hacer de corto tiempo, van a ser semanas. Entonces ya se trata de iniciar la nutrición enteral total. Sonda nasoyeyunal, sonda nasogástrica, dice que son más o menos equivalentes, pero cualquiera de las dos hay que hacerlo. Nutrición parenteral en pancreatitis grave solo se da cuando hay intolerancia oral. A pesar de la sonda, se ha probado y no tolera, se da nutrición parenteral, pero no es lo más fisiológico y tiene más complicaciones que la nutrición enteral. Tratar infecciones, si es que hay infección, no se da antibiótico profilaxis en pancreatitis. Si se comprueba o se demuestra infección, se da el tratamiento antibiótico. Y lo ideal es hacer intervencionismo endoscópico o percutáneo lo más pronto posible, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico de la pancreatitis grave, actualmente es más conservador. Antes decía pancreatitis grave, la llamada necrohemorrágica, hay que entrar a sala, lavarlos y lavados diarios o interdiarios, y se veía que la mortalidad en pancreatitis subía del 20 o 30%. Se hizo tratamiento conservador, lo mínimo posible, tratamiento antibiótico de soporte, y la mortalidad bajó a menos del 15%. Entonces, tratamiento quirúrgico no es lo ideal, lo de elección. Les decía, el tratamiento es para la pancreatitis grave: reposición endovenosa agresiva, fluidoterapia, resucitación con fluidos, como en cualquier paciente con shock, para prevenir la hemoconcentración, y esto previene a su vez la necrosis, ¿no?
sabemos que a mayor necrosis pancreática, mayor complicaciones y peor pronóstico. Tratamiento del dolor. La pancreatitis es una de las causas más frecuentes de dolor. Hay que tratar el dolor con los analgésicos más potentes que tengamos, ¿no? Morfina, tramadol, petidina, pero la petidina es más adictiva que la morfina. No hay que tenerle miedo a la morfina, se pone fentanilo incluso. Sobre la morfina se decía no se da morfina porque aumenta el tono del esfínter de Oddi y empeora la pancreatitis. No se ha demostrado eso. Lo que sí se ha demostrado es que con petidina, uso muy frecuente, puede producir mayor dependencia. Y si no hay otros, la literatura en general no lo dice, pero tampoco lo niega, utilizar metamizol, ¿no? Que es lo que más utilizamos, al menos en la parte de salud, lo que más se utiliza es metamizol, como uno de los AINES para calmar el dolor, ¿no? El aporte nutricional, les decía, inicialmente todas las pancreatitis van a quedar en NPO, deberían estar en nada por vía oral por lo menos 2 o 3 días, pero si es una pancreatitis grave y va a estar más de una semana sin aporte oral, hay que iniciar nutrición enteral principalmente, ¿no? En esos casos de pancreatitis grave, nutrición precoz. Cuando se inicia la nutrición, cuando ya no hay mucho dolor y cuando ya no hay ilio, ¿no? Cuando hay ilio adinámico, el abdomen está distendido, no hay ruidos intraaéreos, no se puede porque va a producir vómitos y reflujo, pero si ya ha disminuido, sí se puede iniciar, ¿no? Luego, nutrición enteral, mejor que parenteral, es lo que le comentaba hace un rato, ¿no? Tratamiento endoscópico, de preferencia, si la causa es biliar y está obstruido, hay una polidocolitiasis o obstrucción biliar distal, se debe hacer CEPRE con papilotomía en las primeras 72 horas, en los primeros 3 días. Si ya pasó los 3 días, ya no se debe hacer porque va a complicar, ¿no? Sobre todo cuando hay pancreatitis grave, etiología biliar y falla orgánica múltiple. Tratamiento quirúrgico. Cuando se ha determinado que hay necrosis pancreática infectada, la cirugía precoz aumentaba la mortalidad, como les decía, ¿no? Y había más complicaciones asociadas. Entonces, lo principal no es la cirugía abierta, ¿no? Se pueden ver si hay colecciones grandes o abscesos. Lo recomendado es drenaje percutáneo, guiado por tomografía o por ecografía. Y si hay obstrucción de la vía biliar, un CEPRE, un tratamiento endoscópico es lo más adecuado. Ahora, eso era lo menos frecuente, pero lo más grave. Y lo más frecuente y menos grave es la pancreatitis aguda leve. ¿Cuál es el tratamiento clásico de la pancreatitis aguda leve? Reposo gástrico, 3 a 5 días, monitoreo de funciones vitales. Sonda nasogástrica solo si hay hilo y vómitos. Si no hay distensión abdominal y no hay vómitos, no se coloca sonda nasogástrica. La fluidoterapia agresiva sí, siempre hay que hacerla, y analgesia también, ¿no? Analgesia, fluidoterapia y NPO, los 3 pilares del tratamiento de la pancreatitis, ¿no? Antibiótico terapia no, salvo que haya alguna infección asociada, ¿no? Es frecuente que exista pancreatitis aguda leve asociada a colangitis, ¿no? Hay obstrucción de la vía aérea, de la vía biliar, perdón, y está asociado fiebre, incluso cuando cultivos positivos hay que tratar la colangitis, pero no tratamiento para pancreatitis. Y en este caso, reinicio de la alimentación oral precoz al 3er o 4.º día, ¿no? Complicaciones, pueden haber muchas de pancreatitis de acuerdo al tipo: shock, hipovolémico o séptico en las etapas iniciales, también insuficiencia respiratoria con un síndrome de distrés respiratorio agudo, hemorragias digestivas por úlcera de estrés, es frecuente, falla renal con necrosis tubular aguda por el shock y la hipovolemia que existe al inicio, complicaciones hepatobiliares también agudas y crónicas, ¿no? Complicaciones cardíacas también, sobre todo en los pacientes con ya patologías previas, con más patologías previas asociadas, ¿no? Y problemas más raros, pero más severos, como coagulación intravascular diseminada, por enfermedad tromboembólica, complicaciones esplénicas, oclusión intestinal, hilo, perforaciones y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una tomografía, ¿no? Donde
donde se ve la zona de necrosis. Ese es un asa intestinal con un nivel hidroaéreo, pero aquí se ve una colección grande, ¿no? Les decía, la necrosis pancreática infectada. ¿Cuándo se dice que es infectada? Cuando hemos punzado, hemos sacado una muestra de líquido y se comprueba la infección, ¿no? Lo principal, lo ideal no es debridamiento quirúrgico abierto, sino un drenaje dirigido, percutáneo. Absceso, cuando existe absceso hepático, abscesos pancreáticos o de las colecciones. Aquí hay, ese es el páncreas viable, zona de necrosis, esto es contenido líquido, pero hay aire dentro, ¿no? Entonces la existencia de aire dentro nos hace sospechar de anaerobios, entonces esa es una infección más grave. Hay que dar cobertura antibiótica amplia. Generalmente el antibiótico más usado son los carbapenems, meropenem, imipenem, a veces asociado a metronidazol también. Y lo ideal, como les decía, es hacer el drenaje, ¿no? Las complicaciones, hay complicaciones agudas y crónicas. En este caso es una complicación crónica, más de 4 semanas, o sea, al mes de inicio de la pancreatitis se presentan estas complicaciones, ¿no? Otra complicación frecuente, pero ya crónica, es el pseudoquiste. O sea, es una colección, si ustedes ven bien homogénea, no tiene la característica del absceso previo, no está infectada, no da síntomas, pero el síntoma que da es el síntoma obstructivo por la masa, por el tumor, la tumoración que hay, ¿no? Y hay pseudoquistes grandes. Depende del tamaño, los menores de 5 centímetros generalmente se observan y van a la resolución espontánea. Pero los que son muy grandes y producen obstrucción intestinal, a veces se hace un drenaje, ¿no? Entonces aquí, como les decía, se resume lo de la pancreatitis, ¿no? Pancreatitis aguda. Había términos anteriores que les decía pancreatitis edematosa o intersticial a la leve, y la necrohemorrágica o necrotizante a la grave. La evolución es así, ¿no? La leve es más frecuente, pero mortalidad muy baja y se recupera fácil. En cambio la otra va a muchas complicaciones posteriores. Y para un resumen, ¿no? Siempre que sospechemos en el paciente con pancreatitis, criterio clínico, dolor, criterios laboratoriales, enzimáticos e imágenes si es que hay duda. Hidratación y analgesia siempre, nada por vía oral ni agua, eso hay que decirle al paciente porque dice, ya no como, pero toma agua, y está tomando agua y está empeorando su pancreatitis, ¿no? Evaluar criterios de severidad por cualquiera de los scores que tengamos y la vamos a clasificar en no grave y grave, ¿no? En términos generales. En las no graves es una sala de observación o de medicina común, 3 a 5 días mejora, y en las graves generalmente sí requiere manejo de UCI. El tratamiento, en resumen, es reposo gástrico. Si mejora el segundo o tercer día, iniciar la dieta, tercer o cuarto día, dieta oral. Y lo que sí hay que recordar siempre, si la etiología es biliar y la causa son piedras en la vesícula, o sea, litiasis vesicular, el tratamiento definitivo va a ser operar la vesícula, ¿no? Decían, ya, tiene pancreatitis, tiene que esperar un mes para que se sane y la operen de los cálculos, y en ese mes vuelve a hacer otra pancreatitis por litiasis, ¿no? Ahora la recomendación dice, si la causa es biliar y hay cálculos en la vesícula, la pancreatitis fue leve, no hay signos de coledocolitiasis, se opera en la misma hospitalización, o sea, en 5 o 7 días después de la pancreatitis. En los casos graves o severos, soporte nutricional, nutrición enteral es mejor que la nutrición parenteral, salvo que no pueda tolerar la vía oral. Y luego CEPRE, lo precoz, si es que hay obstrucción de la vía biliar. Cirugía, más que cirugía, sería una cirugía mínimamente invasiva o drenajes percutáneos por URBI, ¿no? Los servicios de radiología intervencionista. Y antibióticos solo si hay indicación para tratar la infección, no para prevenirla ni como profilaxis. ¿Ya? Y esta es la evolución de la pancreatitis, como le decía, ¿no? Las leves se mejoran rápido, en cambio las crónicas o las graves se van a estar semanas o meses en el hospital. Y la nutrición enteral es algo que sí es fundamental en el tratamiento de esto. Muy bien, eso era lo que quería hablarles sobre pancreatitis. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno,
no tienen otra pregunta, les agradezco su atención. Hasta luego.